¿Te has preguntado alguna vez por qué te levantas cada mañana sintiéndote como si estuvieras viviendo la vida de otra persona? Soy Mario Alonso y hoy en Mentis vamos a hablar de algo que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre los años que tienes por delante. Imagínate a Roberto, un hombre de 52 años que trabajaba en una oficina desde hace más de 2 décadas. Cada día era idéntico al anterior: despertador a las 6, café amargo, tráfico, 8 horas frente a una computadora, regreso a casa para cenar viendo las noticias y dormir. Roberto pensaba que esto era simplemente ser adulto responsable, hasta que un día, mientras esperaba el ascensor, se vio reflejado en las puertas metálicas y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vivimos en una era donde la distracción se ha vuelto tan común que casi nadie la cuestiona. Abrimos los ojos y lo primero que hacemos es alcanzar el teléfono, desayunamos mientras revisamos mensajes, trabajamos saltando entre tareas, notificaciones, conversaciones pendientes, llegamos al final del día exhaustos, con esa sensación de haber estado muy ocupados, pero sin poder identificar claramente qué logramos realmente. Esta fragmentación constante no es inocua, cobra un precio elevado en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Gradualmente vamos perdiendo la habilidad de estar verdaderamente presentes, de valorar el instante que tenemos frente a nosotros. Sin esa presencia auténtica, la vida comienza a sentirse como un boceto mal ejecutado, lleno de correcciones, como si nada tuviera verdadera sustancia. Roberto comenzó a notar esto cuando se dio cuenta de que podía pasar horas enteras sin recordar qué había pensado o sentido. Era como si viviera en piloto automático, respondiendo a estímulos externos sin ninguna conexión real consigo mismo. Cuando hablo de desarrollar la concentración, no me refiero a una habilidad académica ni a un privilegio de quienes tienen tiempo libre. Me refiero a una práctica fundamental para recuperar el control de nuestra experiencia interna. La concentración es la puerta de entrada al orden genuino. Sin ella, cualquier intento de organizar nuestros pensamientos o emociones queda incompleto, porque ¿cómo puedes ordenar algo si ni siquiera puedes mantenerlo en tu atención durante unos minutos? Estamos atrapados en la inmediatez, brincando de un estímulo a otro, sin permitir que nada permanezca lo suficiente dentro de nosotros como para adquirir significado. En esa prisa perpetua nos volvemos superficiales con nuestra propia existencia. Concentrarse no significa obsesionarse ni aislarse del mundo, es algo mucho más simple y a la vez más desafiante: elegir conscientemente dónde diriges tu energía en este preciso momento. Para Roberto, esto comenzó con algo tan básico como tomar su café matutino sin revisar el teléfono. Al principio se sentía inquieto, como si estuviera perdiendo algo importante. Pero gradualmente comenzó a notar el aroma, el calor de la taza en sus manos, el sabor real del café. Era como redescubrir algo que había estado allí todo el tiempo. Puede ser leer un libro con tranquilidad, puede ser escuchar genuinamente a alguien sin interrumpir, puede ser caminar prestando atención al ritmo de tus pasos o al movimiento de los árboles. Puede ser cocinar observando los colores y aromas de los ingredientes en lugar de perderte en la pantalla. Pequeños actos que parecen insignificantes pero que construyen una mente más clara y un corazón más sereno. Porque cuando concentras tu energía en algo, aunque sea por poco tiempo, tu vida adquiere propósito. Es como si de repente la niebla se despejara y pudieras ver el sendero frente a ti. La concentración también tiene un efecto que frecuentemente olvidamos: nos devuelve la capacidad de estar cómodos con nosotros mismos. En el silencio y en la atención plena emergen pensamientos y emociones que habitualmente mantenemos ocultos bajo la avalancha de distracciones. A veces lo que encontramos no es agradable. Puede aparecer tristeza, enojo, ansiedad, recuerdos que preferimos evitar. Por eso resulta tan difícil practicar la concentración, porque al quedarnos quietos con nosotros mismos se revelan cosas que preferimos no enfrentar. Roberto experimentó esto de manera intensa. Cuando dejó de llenar cada momento libre con entretenimiento, comenzaron a surgir recuerdos de sueños abandonados, de decisiones que había tomado por obligación más que por deseo. Al principio fue abrumador, pero gradualmente se dio cuenta de que ese malestar era información valiosa sobre quién era realmente. Precisamente ahí radica el valor de la práctica. El desorden no se resuelve ignorándolo, se resuelve teniendo el valor de mirarlo directamente. Quien logra enfocar su atención,
aunque sea por unos minutos al día, comienza a notar cambios reales. Los problemas no desaparecen, pero se vuelven más comprensibles. El ruido interno no se silencia completamente, pero disminuye en intensidad. El caos externo sigue existiendo, pero ya no te arrastra con la misma fuerza. Porque concentrarse es, en el fondo, un acto de autodefensa emocional. Es decir, yo elijo dónde coloco mi mente, no se la entrego a cualquiera ni a cualquier cosa. Esa decisión, repetida una y otra vez, va creando una estructura interna más sólida. Y en este punto, la reflexión es inevitable. Si hoy observaras tu rutina, cuánto de lo que haces cada día lo realizas con atención genuina y cuánto en piloto automático. Cuánto de tu vida recuerdas verdaderamente y cuánto se ha convertido en una sucesión borrosa de tareas. Tal vez descubras que no es falta de tiempo lo que te agobia, sino falta de presencia. Porque el tiempo que no se vive con atención simplemente se desvanece. Y ese tiempo perdido nunca regresa. Roberto llegó a esta conclusión después de darse cuenta de que podía pasar semanas enteras sin un solo recuerdo vívido, sin un momento que realmente hubiera vivido de manera consciente. La mente no flota en el aire, no es una entidad separada del cuerpo. La mente habita el cuerpo, se sostiene en él, se nutre de él. Cuando el cuerpo se debilita, la mente pierde fuerza, claridad y resistencia. Sin embargo, seguimos actuando como si fueran mundos distintos. Descuidamos el sueño, comemos por ansiedad, dejamos el ejercicio para después, convencidos de que la fortaleza mental se construye únicamente con pensamientos positivos o con fuerza de voluntad. Pero la experiencia clínica más repetida y la psicología más básica nos muestran lo contrario. La mente no prospera en un terreno agotado. El cuerpo no es un accesorio ni una máquina que puedes forzar sin consecuencias. Es tu hogar más íntimo, el único que vas a habitar toda la vida. El trato que le das se refleja en tu manera de sentir, en tu forma de pensar y en tu capacidad de relacionarte. Roberto comenzó a entender esto cuando notó que sus explosiones de irritabilidad coincidían siempre con periodos de poco sueño y mala alimentación. No era que tuviera un carácter difícil, era que estaba pidiendo demasiado a un sistema completamente sobrecargado. Descuidar el cuerpo es una forma de autotraición silenciosa que tarde o temprano cobra su precio en el ámbito emocional. La fatiga, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, muchas veces no tienen que ver con un problema complejo de personalidad, sino con lo básico, un cuerpo agotado que ya no puede sostener lo que la mente le exige. Moverte cada día, aunque sea con algo tan sencillo como caminar con constancia, es mucho más que un hábito saludable. Es un recordatorio diario de que estás vivo, de que tu cuerpo responde, de que aún tienes margen para elegir cómo quieres tratarte. No necesitas un entrenamiento extremo, no necesitas convertirte en un atleta, pero sí necesitas respeto hacia tu organismo. Dormir lo suficiente no es pereza, es restauración. Comer con conciencia no es un lujo, es una forma de cuidar tu equilibrio interno. Cuando eliges alimentos que te nutren, le dices a tu cuerpo que mereces ser sostenido, y eso repercute directamente en la mente. Roberto empezó con cambios mínimos, acostarse media hora antes, reemplazar los snacks procesados por frutas, caminar 15 minutos durante el almuerzo. Los cambios en su estado de ánimo y claridad mental fueron tan notables que su esposa le preguntó si había comenzado algún medicamento nuevo. Por eso cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. No es un acto de vanidad, no es un capricho, no es una obsesión estética, es un gesto de amor propio y de responsabilidad. Un cuerpo cuidado se convierte en un aliado silencioso, sostiene la serenidad, facilita la concentración, permite que las emociones difíciles se procesen sin destruirnos. Cuando te mueves, cuando respiras profundo, cuando descansas bien, tu mente responde con calma y con lucidez. Quizá esta sea la pregunta más honesta que puedas hacerte ahora mismo: ¿qué parte de tu malestar emocional tiene que ver en realidad con la manera en que tratas tu cuerpo? ¿Hasta qué punto estás intentando resolver con pensamientos lo que tu organismo lleva tiempo pidiéndote en silencio? La respuesta a esa pregunta puede ser incómoda, pero también puede convertirse en una de las claves más poderosas para empezar a ordenar tu vida. A menudo creemos que la solución a nuestro malestar está fuera,
Pensamos que cambiando de trabajo, mudándonos de ciudad o terminando una relación, la vida se volverá más clara. Y aunque a veces esos movimientos externos son necesarios, la mayoría de las veces no resuelven el verdadero problema. Porque el desorden no se aloja solamente en lo que nos rodea, sino en la manera en que lo enfrentamos. Cambiar de escenario sin cambiar de actitud es como reorganizar los muebles de una habitación desordenada. Puede verse diferente por un momento, pero el caos sigue allí, intacto, esperando. Roberto vivió esto cuando cambió de departamento pensando que un ambiente nuevo le daría un nuevo comienzo. Al principio se sintió renovado, pero al cabo de unas semanas los mismos patrones de procrastinación, irritabilidad y desconexión reaparecieron. El problema no era su apartamento anterior, era su manera de habitarlo. He visto a muchas personas repetir este patrón. Abandonan un lugar con la ilusión de empezar de cero y poco después descubren que los mismos conflictos se repiten. ¿Por qué? Porque no cambiaron las creencias, no revisaron los hábitos, no transformaron la manera de interpretar la vida. Siguen siendo las mismas personas, con las mismas estrategias emocionales, enfrentando un contexto diferente. La actitud es el filtro con el que observamos lo que ocurre. Es el lente a través del cual decidimos interpretar los hechos. Una misma situación puede convertirse en una catástrofe o en una oportunidad de crecimiento dependiendo de la postura interna que adoptemos. Pero cambiar de actitud no es simplemente pensar positivo, no es ponerse una sonrisa artificial ni negar el dolor. Es un trabajo más profundo y honesto preguntarse qué parte del problema depende de mí, qué creencia estoy sosteniendo que me impide avanzar, qué forma de interpretar los hechos me mantiene atrapado en un círculo vicioso. Para Roberto, este momento llegó cuando se dio cuenta de que había pasado años culpando a su trabajo por su infelicidad, cuando en realidad lo que lo agobiaba era su incapacidad para establecer límites y su necesidad compulsiva de complacer a todos. El trabajo era simplemente el escenario donde estos patrones se manifestaban. Y esa pregunta no siempre trae respuestas fáciles. A veces descubrimos que llevamos años justificándonos, echando la culpa a los demás o esperando que el mundo se acomode a nuestras expectativas. Cambiar de actitud implica asumir que no puedo controlar lo externo, pero sí puedo elegir cómo reaccionar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es un giro completo en la manera de vivir. Por supuesto, no se trata de culpabilizarnos, no se trata de decir todo depende de mí y cargar con un peso imposible. Se trata de reconocer la parte de responsabilidad que sí nos corresponde. Si mantengo una actitud rígida, temerosa o llena de resentimiento, mi vida seguirá siendo un reflejo de ese desorden, por más que cambie de escenario. Pero si me atrevo a flexibilizar mis pensamientos, a revisar las creencias que heredé sin cuestionar, a modificar los hábitos que ya no me sirven, entonces cualquier escenario, incluso uno difícil, puede volverse un lugar de aprendizaje y crecimiento. Roberto comenzó este proceso cuando decidió examinar honestamente sus reacciones automáticas. Se dio cuenta de que interpretaba cualquier crítica como un ataque personal, que evitaba conversaciones difíciles por miedo al conflicto, que se agotaba tratando de controlar cosas que estaban fuera de su alcance. Reconocer estos patrones fue incómodo, pero también fue liberador. Quizá vale la pena detenerse y preguntarse, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo que alimenta el desorden en el que vivo? ¿Qué creencias sigo defendiendo aunque ya no tengan sentido? Tal vez descubras que el problema no es tanto el trabajo, la pareja o la ciudad, sino la manera en que eliges vivir esas experiencias. Y en esa toma de conciencia se abre un espacio de libertad. No necesitas esperar que todo afuera cambie para empezar a ordenar tu vida. Puedes empezar ahora cambiando la manera en que eliges enfrentarte al mundo. Después de 6 meses de pequeños cambios conscientes, Roberto se había convertido en una versión más serena y auténtica de sí mismo. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a habitarla de manera diferente. Y esa diferencia, aunque sutil para los demás, era profundamente transformadora para él. Esto es lo que significa realmente ordenar la vida, no alcanzar un estado final de perfección, sino desarrollar la capacidad de elegir conscientemente cómo quieres habitar cada momento.
Y esa capacidad, una vez desarrollada, se convierte en la base de una existencia más plena y auténtica. Existe algo que se convierte en una carga silenciosa y que pocas veces nos detenemos a examinar con la seriedad que merece las adicciones sutiles. Y no me refiero únicamente a sustancias o comportamientos abiertamente destructivos. Hablo también de esas dependencias más discretas, esas que pasan inadvertidas porque socialmente parecen normales, la necesidad permanente de validación externa, el apego al dinero más allá de lo razonable, la obsesión por las redes sociales, la incapacidad de soltar vínculos que ya no aportan nada constructivo. Todo aquello de lo que no puedes desprenderte, tarde o temprano termina dominándote. Roberto descubrió una de sus dependencias más arraigadas cuando intentó pasar un fin de semana sin revisar su teléfono. La ansiedad que experimentó fue tan intensa que se sorprendió a sí mismo. Se dio cuenta de que había estado usando las notificaciones como una droga para evitar estar a solas consigo mismo. La verdadera prueba para distinguir si algo es una elección libre o una dependencia es muy simple. Pregúntate qué sucedería si lo abandonaras por una semana. Si la sola idea de estar sin eso te genera ansiedad, vacío o desesperación, es muy probable que estés frente a una dependencia. Y las dependencias, por más inofensivas que parezcan, son cadenas que limitan tu libertad interior. Cuando necesitas algo para sentirte bien, ese algo deja de ser un complemento y se transforma en una condición. Y allí es donde se pierde el equilibrio. He acompañado a personas incapaces de estar solas porque sienten que sin compañía no tienen valor. Otras que miden su autoestima en likes y comentarios virtuales, viviendo pendientes de lo que otros opinan. He visto quienes no pueden disfrutar una comida sin documentarla en redes sociales, como si el momento no fuera real hasta que otros lo validaran. Estas formas de dependencia no destruyen de manera inmediata, pero erosionan gradualmente la capacidad de elegir con libertad. Te acostumbras a necesitar y olvidas lo que significa disfrutar sin depender. Liberarse de una dependencia no significa dejar de amar, dejar de compartir o dejar de disfrutar lo que la vida ofrece. Significa recuperar la capacidad de decidir. Cuando puedes estar con alguien porque lo eliges, no porque lo necesitas, tu vínculo se vuelve más sano. Cuando puedes tener un objeto sin sentir que tu vida depende de él, ese objeto recupera su verdadero valor. Para Roberto, este proceso comenzó con pequeños experimentos: desayunar sin música de fondo, caminar sin audífonos, pasar tardes enteras sin entretenimiento digital. Al principio el silencio lo perturbaba, pero gradualmente comenzó a apreciar la riqueza de su propia compañía. La libertad interior comienza cuando entiendes que nada externo debería definir tu estabilidad emocional. Eso no significa vivir aislados o desprendidos de todo, sino aprender a diferenciar entre lo que elegimos y lo que nos domina. Una dependencia siempre roba energía, drena vitalidad, nos vuelve más vulnerables. En cambio, cuando soltamos, aparece una sensación inesperada, ligereza, como si de repente quitaras peso de una mochila que llevabas tanto tiempo cargando que ya habías olvidado que estaba allí. Decidir es uno de los actos más humanos y al mismo tiempo más complejos que enfrentamos cada día. No hay nada que defina tanto nuestra vida como las decisiones que tomamos. Algunas parecen menores: qué comer, con quién conversar, cómo usar el tiempo libre. Otras tienen un peso enorme: qué camino profesional seguir, si permanecer en una relación, si cambiar de ciudad. Y detrás de cada una de esas elecciones se esconde siempre el mismo desafío. ¿Desde dónde decides? ¿Desde la emoción pura o desde la razón fría? La verdad es que ninguna de las dos por sí sola es suficiente. Roberto aprendió esto de manera dolorosa cuando tomó la decisión impulsiva de renunciar a su trabajo después de una discusión con su jefe. La euforia de liberarse duró poco cuando se enfrentó a la realidad financiera y se dio cuenta de que había actuado desde la herida, no desde la sabiduría. Las emociones son la energía vital que nos mueve, son las que nos hacen desear, ilusionarnos, indignarnos, defender lo que consideramos justo. Sin ellas seríamos máquinas calculadoras, incapaces de conectar con lo humano. Pero las emociones, cuando se imponen sin filtro, pueden arrastrarnos a decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos.
Del otro lado está la razón, ese espacio de análisis, de calma, de cálculo. La razón nos permite ver a largo plazo, identificar riesgos, mantener la coherencia con nuestros valores. Sin ella, nuestras decisiones serían puro instinto. Pero la razón sin emoción también es peligrosa, puede llevarnos a decisiones frías, sin alma, desconectadas de lo que realmente sentimos. El desafío es encontrar el equilibrio, permitir que la emoción hable pero también dejar que la razón escuche. Una decisión madura surge cuando ambas partes dialogan, y ese diálogo no ocurre en medio de la prisa, ocurre en la pausa. Antes de responder, antes de comprometerte, antes de comprar, antes de decir sí o no, la invitación es simple, respira y espera. No para evadir, sino para permitir que la emoción se asiente lo suficiente como para que la razón pueda intervenir. Roberto desarrolló el hábito de esperar 24 horas antes de tomar cualquier decisión importante. Este simple cambio transformó completamente la calidad de sus elecciones y, por ende, la dirección de su vida. Cada vez que logras decidir desde este equilibrio, construyes confianza en ti mismo. Confianza en que no te dejas arrastrar por la emoción, pero tampoco te vuelves prisionero de la frialdad. Confianza en que eres capaz de escuchar tanto al corazón como a la mente. Existe una trampa muy común en la que todos, en algún momento, hemos caído: la postergación. Esa voz que dice, lo haré después, cuando tenga más tiempo, cuando esté más preparado. Y detrás de esa excusa se esconde una creencia aún más engañosa, la idea de que existe un momento perfecto para empezar. Esperamos el instante ideal, la claridad absoluta, las condiciones adecuadas, y mientras tanto la vida se nos escurre entre los dedos. El mañana se convierte en un refugio cómodo, pero también en una prisión invisible, porque cada mañana prometida que no llega se acumula en forma de peso, de frustración, de culpa silenciosa. Roberto había estado posponiendo durante años la idea de escribir. Cuando tenga más tiempo, cuando sepa más sobre el tema, cuando tenga el espacio adecuado. Un día se dio cuenta de que había usado esas mismas excusas durante una década entera. Lo cierto es que nunca es demasiado tarde, pero cuanto más esperas, más difícil se vuelve. El hábito de postergar se alimenta a sí mismo. Cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve. Al final, no es falta de capacidad, sino falta de acción lo que nos mantiene estancados. Actuar ahora no significa lanzarse a lo grande ni tener todas las respuestas. Significa dar un primer paso, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante. Esa llamada que llevas semanas posponiendo, ese libro que quieres empezar, esa caminata que siempre dejas para mañana. El perfeccionismo es uno de los grandes aliados de la postergación. Nos convencemos de que necesitamos estar listos, de que la acción debe salir impecable, de que no podemos fallar. Y en esa espera eterna por la perfección, nunca damos el paso. Roberto comenzó su proyecto de escritura con solo 15 minutos al día, escribiendo en un cuaderno barato durante su descanso del almuerzo. No era perfecto, no era ideal, pero era real. Y esa realidad imperfecta se convirtió en el fundamento de algo significativo. Lo curioso es que la acción imperfecta siempre construye más que la inacción perfecta. Es mejor avanzar con dudas que quedarse inmóvil esperando certezas que nunca llegarán. Cuando entiendes esto, descubres que el verdadero enemigo no es el error, sino la inercia. La vida ocurre en el ahora, y el orden interno también se construye en el ahora. Cuando eliges actuar, aunque no sea perfecto, ya estás poniendo en marcha una transformación. Y esa transformación, aunque parezca mínima, tiene el poder de cambiar tu rumbo. Hay una idea que repetimos tantas veces que hemos terminado creyéndola, que nuestro valor depende de lo que otros piensen de nosotros. Sin darnos cuenta, quedamos atrapados en un sistema de validación externa donde la autoestima se convierte en un juego de espejos. Si nos aplauden, nos sentimos bien. Si nos ignoran, nos sentimos pequeños. Si nos critican, nos sentimos destruidos. Pero ese tipo de autoestima es frágil porque nunca está en nuestras manos. Siempre depende de la mirada ajena. Roberto había construido toda su identidad profesional alrededor de la aprobación de su jefe. Cada elogio lo elevaba, cada crítica lo destrozaba. Vivía en una montaña rusa emocional que dependía completamente de factores externos. Construir tu propio valor es un acto profundamente liberador.
Significa dejar de medir tu vida en likes, en aplausos, en elogios. Significa dejar de perseguir la aprobación como si fuera oxígeno. La verdadera valía no está en cómo te ven, sino en cómo vives de acuerdo a lo que consideras esencial. Definir tus valores y actuar en coherencia con ellos, aunque nadie lo note, aunque no haya público, aunque no recibas reconocimiento. Cuando Roberto comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios valores en lugar de en las expectativas ajenas, experimentó una paz que no había sentido en años. No era que se volviera indiferente al reconocimiento, sino que ya no era esclavo de él. El aplauso puede llenar por un momento, pero no sostiene a largo plazo. Cuando comienzas a reconocer tu propio valor desde dentro, algo cambia radicalmente. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, ya no necesitas exhibir para sentirte visto. La perfección es una de esas trampas silenciosas que parecen nobles pero que en realidad encierran sufrimiento. Nos la presentan como una meta deseable, como un estándar de excelencia, como un objetivo que debemos perseguir sin descanso. Sin embargo, lo que pocas veces se dice es que la perfección es una prisión elegante, disfrazada de virtud, pero prisión al fin. Roberto había pasado años paralizado por el miedo a no hacer las cosas perfectamente. Sus proyectos se acumulaban a medias porque siempre sentía que necesitaba saber más, prepararse mejor, esperar el momento ideal. El perfeccionismo muchas veces no es amor por la excelencia, sino miedo al error, miedo al juicio, miedo a sentirse insuficiente. Y ese miedo, cuando gobierna, impide crecer. El progreso, en cambio, es libertad. Avanzar, aunque no sea perfecto, dar un paso aunque el camino no esté del todo claro, corregir sobre la marcha. El progreso no exige impecabilidad, exige movimiento. Cuando Roberto finalmente publicó su primer artículo, no era perfecto. Tenía errores menores, ideas que podría haber desarrollado mejor. Pero era suyo, era auténtico, y eso lo llenó de una satisfacción que ninguna perfección teórica podría haberle dado. La comodidad constante parece un regalo, pero en realidad adormece. Cuando todo es fácil, cuando nada nos exige salir de lo conocido, la vida pierde fuerza y nosotros perdemos resistencia. No se trata de buscar sufrimiento, sino de reconocer que ciertos desafíos son necesarios para mantenernos despiertos, activos y vivos. El reto saludable es aquel que nos incomoda pero no nos destruye, el que nos obliga a crecer pero no nos quiebra. Roberto comenzó con pequeños desafíos voluntarios, conversaciones difíciles que había evitado, actividades que lo sacaban de su zona de confort, decisiones que requería valor. En cada una de estas experiencias descubrió algo esencial que podía más de lo que imaginaba. El coraje no surge de evitar lo difícil, sino de atravesarlo y comprobar que seguimos de pie. Cada pequeño acto de valentía construye confianza, y esa confianza se convierte en la base de una vida más plena. Después de 2 años de cambios graduales pero consistentes, Roberto se había transformado en una versión más auténtica y serena de sí mismo. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a habitarla conscientemente. Ordenar la vida no es hacer listas interminables ni alcanzar ideales imposibles. Es soltar lo que ya no sirve, cuidar lo que sostiene, elegir con conciencia y actuar con honestidad. Lo esencial no está en el ruido, está en lo simple. Quizá nunca logremos tener todo en perfecto equilibrio, y está bien. El orden no es un estado final, es un movimiento constante. Un día avanzas, otro tropiezas, y aún así cada paso deja huella. Lo importante es no vivir atrapado en cadenas invisibles, ni en dependencias que drenan la vida. Lo importante es recordar que siempre puedes empezar de nuevo, que cada día ofrece una oportunidad de estar más presente, más libre y más auténtico. La transformación empieza dentro de ti y aunque no siempre sea fácil, siempre es posible. Pregúntate hoy, ¿qué pequeña acción puedes hacer para acercarte a la vida que deseas? No necesitas grandes gestos, solo un movimiento honesto aquí y ahora. Porque cuando cambias tú, cambia tu manera de habitar el mundo. Y en ese gesto silencioso, tu mente encuentra claridad, tu corazón encuentra calma y tu vida encuentra un sentido más verdadero.